Señoras y señores, no sé cuánto sabe cada uno de ustedes acerca del psicoanálisis, sea por sus lecturas o por lo que hayan oído decir, pero el contenido literal de mi anuncio, Introducción Elemental al Psicoanálisis, me obliga a tratarlos como si no supieran nada y necesitaran una primera instrucción. Sin embargo, puedo dar por supuesto, al menos, que saben que el psicoanálisis es un procedimiento médico para tratar a enfermos nerviosos. Y ya puedo aprovechar para mostrarles de inmediato un ejemplo de cómo en este ámbito muchas cosas se desarrollan de manera distinta, a menudo incluso directamente al revés de lo que es habitual en el resto de la medicina. Cuando sometemos a un enfermo a una técnica médica nueva para él, por lo general, minimizamos ante él las molestias de esa técnica y le hacemos promesas confiadas sobre el éxito del tratamiento. Creo que tenemos derecho a hacerlo, porque con tal comportamiento aumentamos la probabilidad de que el tratamiento tenga éxito. Pero si tomamos a un neurótico bajo tratamiento psicoanalítico, procedemos de otro modo. Le presentamos las dificultades del método, su duración, los esfuerzos y sacrificios que implica. Y en cuanto al resultado, le decimos, no podemos prometérselo con certeza. Depende de su actitud, de su comprensión, de su docilidad, de su perseverancia. Desde luego, tenemos buenas razones para este comportamiento, que al principio parece tan contrario a lo habitual. Quizá más adelante ustedes lleguen a comprenderlas. No se lo tomen a mal si, de entrada, los trato de manera similar a esos enfermos neuróticos. En verdad, les desaconsejo que vengan a oírme una segunda vez. Con ese propósito, voy a mostrarles las limitaciones que necesariamente acompañan a la enseñanza del psicoanálisis y las dificultades con las que tropieza quien desea formarse un juicio propio sobre él. Les mostraré cómo toda su formación previa y sus hábitos de pensamiento tienen que convertirlos inevitablemente en opositores del psicoanálisis, y cuánto deberían vencer dentro de sí mismos para dominar esa oposición instintiva. Desde luego, no puedo anticiparles qué comprensión del psicoanálisis obtendrán ustedes a partir de mis exposiciones, pero al menos puedo asegurarles esto. Oyéndolas, no habrán aprendido a llevar a cabo una investigación psicoanalítica ni a realizar un tratamiento de esa índole. Si, no obstante, hubiera entre ustedes alguien que no se sintiera satisfecho con un contacto superficial con el psicoanálisis, sino que quisiera entrar en una relación permanente con él, no solo le desaconsejaría hacerlo, sino que directamente lo advertiría en contra de ello. Tal como están hoy las cosas, con esa elección profesional se destruiría toda posibilidad de alcanzar éxito en una universidad, y si quisiera ejercer como médico, se encontraría en una sociedad que no comprende sus esfuerzos, que lo mira con desconfianza y hostilidad, y que le suelta encima a todos los malos espíritus que en ella están al acecho. Quizá puedan formarse una idea aproximada de cuán numerosas son esas legiones de malos espíritus, observando las manifestaciones que acompañan hoy a la guerra que descarga sus furias sobre Europa. Siempre hay, sin embargo, personas suficientes para las cuales algo que puede convertirse en un nuevo fragmento de conocimiento conserva su atractivo, a pesar de tales incomodidades. Si algunos de ustedes fueran de esa clase y, desoyendo mis advertencias, volvieran a presentarse aquí la próxima vez, me serán bienvenidos, pero todos ustedes tienen derecho a saber cuáles son las dificultades del psicoanálisis a las que he aludido. En primer lugar, las que conciernen a la instrucción, a la enseñanza del psicoanálisis. En su formación médica ustedes se han acostumbrado a ven el preparado anatómico, el precipitado en una reacción química, la contracción del músculo como resultado de la estimulación de sus nervios.
Más tarde, se les presentan a sus sentidos los enfermos, los síntomas de su padecimiento, los productos del proceso patológico e incluso, en muchos casos, al propio agente de la enfermedad en su estado aislado. En las áreas quirúrgicas son testigos de las intervenciones mediante las cuales se procura brindar ayuda al enfermo, y tal vez ustedes mismos pueden intentar ejecutarlas. Incluso en la psiquiatría, la demostración del enfermo, con sus gestos alterados, su manera de hablar y su comportamiento, les aporta una multitud de observaciones que les dejan impresiones profundas. Así, el docente de medicina desempeña predominantemente el papel de un guía y de un intérprete que los conduce a través de un museo, mientras ustedes establecen una relación directa con los objetos y creen haberse convencido, por su propia percepción, de la existencia de los nuevos hechos. Por desgracia, en el psicoanálisis todo es diferente. En el tratamiento analítico no ocurre otra cosa que un intercambio de palabras entre el paciente y el médico. El paciente habla, relata experiencias pasadas y impresiones presentes. Se queja, confiesa sus deseos y emociones. El médico escucha, procura dirigir las asociaciones de pensamiento del paciente, lo exhorta, orienta su atención hacia ciertas direcciones, le brinda esclarecimientos y observa las reacciones de comprensión o rechazo que provoca así en el enfermo. Los familiares poco instruidos de nuestros pacientes, para quienes solo impresiona lo que se puede ver y tocar, y preferiblemente acciones como las que se ven en el cine, nunca dejan de expresar su duda acerca de cómo puede lograrse algo contra la enfermedad mediante meras palabras. Eso, por supuesto, es tan miope como incoherente. Son, de hecho, las mismas personas que con igual seguridad afirman que los enfermos solo se imaginan sus síntomas. Las palabras fueron, en sus orígenes, hechizo, y la palabra conserva todavía hoy mucho de su antiguo poder mágico. Mediante palabras, un hombre puede hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras, el maestro transmite su saber a los discípulos. Mediante palabras, el orador arrastra a la asamblea y determina sus juicios y decisiones. Las palabras despiertan afectos y son el medio general por el cual los seres humanos se influyen mutuamente. Por tanto, no despreciaremos el empleo de las palabras en la psicoterapia y nos daremos por satisfechos si podemos ser oyentes de las palabras que se intercambian entre el analista y su paciente. Pero ni siquiera eso es posible. La conversación que constituye el tratamiento psicoanalítico no tolera oyentes. No se presta a ser demostrada en público. Por supuesto, en una clase de psiquiatría se puede presentar a los alumnos un neurasténico o un histérico. Este contará entonces sus quejas y síntomas, pero nada más. Las comunicaciones de las que depende el análisis solo las hace bajo la condición de un particular vínculo afectivo con el médico. Se callaría en cuanto advirtiera la presencia de un solo testigo que le resultara indiferente. Y es que esas comunicaciones conciernen a lo más íntimo de su vida anímica, a todo aquello que, como persona socialmente autónoma, debe ocultar a los demás, y además a todo lo que, como personalidad unificada, no quiere admitir ante sí mismo. Por tanto, ustedes no pueden asistir como oyentes a un tratamiento psicoanalítico. Solo pueden oír hablar de él y conocer el psicoanálisis, en el sentido más estricto de la palabra, únicamente de oídas. A través de esta enseñanza, por así decirlo, de segunda mano, se encuentran ustedes en condiciones completamente inusuales para poder formarse un juicio. Aparentemente, todo depende de cuánto crédito puedan ustedes conceder al que les da testimonio. Supongan por un momento que no hubieran acudido a una clase de psiquiatría, sino a una clase de historia, y que el conferenciante les hablara sobre la vida y las campañas militares
de Alejandro Magno. ¿Qué motivos tendrían para creer en la veracidad de sus exposiciones? A primera vista, la situación parece incluso más desfavorable que en el caso del psicoanálisis, porque el profesor de historia no participó en las campañas de Alejandro más de lo que ustedes lo hicieron. El psicoanalista al menos les informa de cosas en las que él mismo ha desempeñado un papel. Pero luego entra en juego aquello que da validez al historiador. Puede remitirlos a los relatos de antiguos escritores, que o bien fueron contemporáneos de los acontecimientos o estuvieron muy próximos a ellos, es decir, a los libros de Diodoro, Plutarco, Arriano y otros. Puede mostrarles imágenes de monedas y estatuas conservadas del rey, y puede hacer circular entre ustedes una fotografía del mosaico pompeyano de la batalla de Issos. En rigor, todos esos documentos solo prueban que ya las generaciones anteriores creían en la existencia de Alejandro y en la realidad de sus hazañas, y en ese punto su actitud crítica podría reactivarse. Entonces descubrirán que no todo lo que se informa sobre Alejandro es digno de crédito o susceptible de ser verificado en sus detalles. Sin embargo, no puedo suponer que ustedes abandonen la sala de conferencias dudando de la realidad de Alejandro Magno. Su juicio estará determinado esencialmente por dos consideraciones. En primer lugar, que el conferenciante no tiene motivo concebible alguno para presentarles como real algo que él mismo no considere como tal. Y en segundo lugar, que todos los libros de historia accesibles exponen los hechos de manera aproximadamente similar. Y si luego se adentran en el examen de las fuentes antiguas, tomarán en cuenta los mismos factores, los posibles motivos de los testigos y la concordancia entre sus testimonios. El resultado de ese examen será, en el caso de Alejandro, seguramente tranquilizador, pero probablemente sea distinto si se trata de figuras como Moisés o Nimrod. Las dudas que puedan ustedes plantear respecto a la credibilidad del que les informa sobre el psicoanálisis tendrán ocasión de precisarlas claramente más adelante. Ahora bien, ustedes tienen pleno derecho a formular esta pregunta. Si no existe una certificación objetiva del psicoanálisis ni posibilidad alguna de demostrarlo públicamente, ¿cómo se puede aprender psicoanálisis y convencerse de la verdad de sus afirmaciones? Ese aprendizaje, en efecto, no es sencillo, y tampoco son muchas las personas que lo han llevado a cabo de manera adecuada, pero, desde luego, existe un camino viable. El psicoanálisis se aprende, en primer lugar, en carne propia, mediante el estudio de la propia personalidad. No coincide exactamente con lo que se llama introspección, pero si es necesario, puede incluirse dentro de ella. Existe una serie completa de fenómenos psíquicos, muy frecuentes y conocidos por todos, que, tras una breve instrucción en la técnica, pueden convertirse en objeto de análisis en uno mismo. Por ese camino se alcanza la convicción buscada acerca de la realidad de los procesos que describe el psicoanálisis y de la corrección de sus conceptos. Sin embargo, los progresos que se pueden lograr por esa vía tienen límites precisos. Se llega mucho más lejos si uno se somete a un análisis realizado por un analista experimentado, si se experimentan en el propio yo los efectos del análisis y, al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para captar en el otro las sutilezas de la técnica del procedimiento. Este excelente camino, sin embargo, es naturalmente transitable solo para una persona individual, nunca para un curso completo a la vez. Por una segunda dificultad en su relación con el psicoanálisis, ya no puedo responsabilizar al psicoanálisis mismo, sino que debo responsabilizarlos a ustedes, mis oyentes, al menos en la medida en que hasta ahora hayan cursado estudios de medicina.
Su formación previa ha orientado su actividad de pensamiento en una dirección que los aleja considerablemente del psicoanálisis. Han sido entrenados para fundamentar las funciones del organismo y sus alteraciones desde un punto de vista anatómico, para explicarlas en términos físicos y químicos y para comprenderlas desde una perspectiva biológica. Pero ningún fragmento de su interés ha sido dirigido hacia la vida psíquica, que, sin embargo, corona el funcionamiento de ese organismo, maravillosamente complejo. Por eso, un modo de pensar psicológico les ha permanecido ajeno y se han acostumbrado a mirarlo con desconfianza, a negarle el carácter de cientificidad y a dejarlo en manos de los legos, de los poetas, de los filósofos de la naturaleza y de los místicos. Esa limitación constituye sin duda un perjuicio para su ejercicio médico, porque el enfermo, es como sucede en toda relación humana, les presentará en primer lugar su fachada anímica. Y me temo que como castigo se verán forzados a dejar parte de la influencia terapéutica que pretenden ejercer en manos de esos médicos legos, naturistas y místicos a quienes tanto desprecian. No desconozco cuál es la justificación que puede hacerse valer respecto a esa carencia en su formación previa. Falta la ciencia auxiliar filosófica que podría ponerse al servicio de sus propósitos médicos, ni la filosofía especulativa, ni la psicología descriptiva, ni la así llamada psicología experimental, que sigue los pasos de la fisiología de los sentidos y, como se enseña en las escuelas, son capaces de decirles algo útil acerca de la relación entre lo corporal y lo anímico, ni de poner en sus manos las llaves para comprender una posible alteración de las funciones psíquicas. Dentro de la medicina es cierto que la psiquiatría se ocupa de describir las alteraciones del alma observadas y de agruparlas en cuadros clínicos. Pero en sus momentos de lucidez, los propios psiquiatras dudan de que sus esquemas meramente descriptivos merezcan ser llamados ciencia. Los síntomas que componen esos cuadros clínicos no han sido esclarecidos en cuanto a su origen, su mecanismo, ni su conexión recíproca, o bien no se corresponden con alteraciones comprobables en el órgano anatómico del alma, o bien se observan tales alteraciones, pero no permiten, a partir de ellas, explicación alguna. Y esas alteraciones del alma solo pueden ser objeto de una influencia terapéutica cuando logran ser reconocidas como efectos secundarios de alguna afección orgánica de otro tipo. Ahí está la laguna que el psicoanálisis intenta llenar. Quiere proporcionarle a la psiquiatría ese fundamento psicológico que se echa en falta. Espera descubrir el terreno común desde el cual pueda entenderse el encuentro entre la alteración corporal y la alteración anímica. Para ello debe mantenerse libre de cualquier presupuesto extraño, de índole anatómica, química o fisiológica, y trabajar exclusivamente con conceptos auxiliares puramente psicológicos. Y es precisamente por eso que, me temo, al principio les resultará algo extraño. En cuanto a la siguiente dificultad, no quiero culpar de ella a su formación previa ni a su actitud. Con dos de sus afirmaciones, el psicoanálisis ofende a todo el mundo y se atrae su aversión. Una de ellas choca contra un prejuicio intelectual, la otra contra un prejuicio estético-moral. No debemos subestimar estos prejuicios. Son cosas poderosas, sedimentos de procesos evolutivos útiles, incluso necesarios para la humanidad. Están sostenidos por fuerzas afectivas y luchar contra ellos es una tarea ardua. La primera de esas afirmaciones incómodas del psicoanálisis sostiene que los procesos anímicos son, en sí mismos, inconscientes, y que los conscientes no son más que actos aislados y fragmentos de la totalidad de la vida anímica. Recuerden que, por el contrario, estamos habituados a identificar lo psíquico con lo consciente.
La conciencia nos parece, por así decirlo, el carácter definitorio de lo psíquico, y la psicología es considerada la ciencia que estudia los contenidos de la conciencia. Tal es el grado en que esta equiparación nos resulta evidente que toda contradicción contra ella nos parece un disparate manifiesto. Sin embargo, el psicoanálisis no puede menos que plantear esta contradicción. No le es posible aceptar la identidad entre lo consciente y lo psíquico. Su definición de lo psíquico es que consiste en procesos del tipo de sentir, pensar y querer, y debe sostener que existe pensamiento inconsciente y querer inconsciente. Con ello, desde el principio, ha perdido la simpatía de todos los amigos de la sobria cientificidad y se ha vuelto sospechoso de ser una doctrina fantástica y esotérica que querría construir en las sombras y pescar en aguas turbias. Pero ustedes, mis oyentes, por supuesto, aún no pueden comprender con qué derecho puedo calificar de prejuicio una afirmación de naturaleza tan abstracta como lo psíquico es lo consciente. Tampoco pueden aún adivinar qué desarrollo histórico pudo haber llevado a la negación de lo inconsciente, si es que tal cosa existe, ni qué ventaja pudo haberse obtenido de tal negación. Todo esto puede parecer una mera disputa de palabras. ¿Se debe hacer coincidir lo psíquico con lo consciente o debe extenderse más allá? No obstante, puedo asegurarles que con la admisión de procesos anímicos inconscientes se ha puesto en marcha una reorientación decisiva en el mundo y en la ciencia. Tampoco pueden imaginar cuán estrechamente está vinculada esta primera audacia del psicoanálisis con la segunda, que ahora voy a exponer. Este otro enunciado, que el psicoanálisis presenta como uno de sus hallazgos, sostiene que impulsos pulsionales que no pueden ser designados sino como sexuales, tanto en sentido estricto como en sentido amplio, desempeñan un papel extremadamente grande y hasta ahora insuficientemente valorado en la etiología de las enfermedades nerviosas y mentales. Es más, sostiene que esos mismos impulsos sexuales participan en una medida nada desdeñable en las más elevadas creaciones culturales, artísticas y sociales del espíritu humano. Según mi experiencia, la resistencia contra este resultado de la investigación psicoanalítica es la fuente más importante de la oposición con la que ha tropezado. ¿Quieren saber cómo lo explicamos? Creemos que la cultura ha sido creada bajo la presión de las exigencias de la vida a costa de la satisfacción pulsional y que, en gran parte, siempre vuelve a ser recreada cuando cada individuo, al ingresar en la comunidad humana, repite este sacrificio de la satisfacción pulsional en beneficio del conjunto. Entre las fuerzas pulsionales así canalizadas, las que corresponden a los impulsos sexuales desempeñan un papel especialmente importante. Estas son sublimadas, es decir, desviadas de sus metas sexuales y orientadas hacia otras metas socialmente superiores, que ya no son sexuales. Sin embargo, esta construcción es inestable. Las pulsiones sexuales están mal sometidas, y en cada individuo que debe incorporarse a la obra cultural existe el peligro de que sus pulsiones sexuales se resistan a esta utilización. La sociedad no percibe amenaza mayor para su cultura que la posible liberación de las pulsiones sexuales y su retorno a sus metas originarias. Por eso no le agrada que se le recuerde esta delicada pieza de su estructura fundamental. No tiene ningún interés en que se reconozca la fuerza de las pulsiones sexuales y se aclare la importancia que la vida sexual tiene para el individuo. Por el contrario,
con intención educativa, ha optado por desviar la atención de todo este ámbito. Por eso no soporta este hallazgo de la investigación psicoanalítica y quisiera estigmatizarlo como estéticamente repugnante, moralmente condenable o socialmente peligroso. Pero con tales objeciones no se puede refutar un hallazgo que se presenta como resultado objetivo del trabajo científico. Si esa oposición quiere hacerse oír, debe trasladarse al terreno intelectual. Ahora bien, es propio de la naturaleza humana inclinarse a considerar falso aquello que no le agrada, y luego resulta fácil encontrar argumentos contra ello. La sociedad convierte así lo desagradable en lo falso y combate las verdades del psicoanálisis con argumentos lógicos y factuales, pero cuya verdadera fuente es afectiva, y mantiene estas objeciones en calidad de prejuicios frente a todos los intentos de refutación. Nosotros, sin embargo, estimadas señoras y señores, podemos decir que al formular este enunciado tan objetado, no perseguíamos propósito tendencioso alguno. Solo quisimos expresar algo que creíamos haber reconocido con gran esfuerzo como un hecho. Y ahora reclamamos también el derecho de rechazar, sin concesiones, la intromisión de consideraciones prácticas en el trabajo científico, incluso antes de haber averiguado si el temor que tales consideraciones pretenden imponernos está o no justificado. Estas serían, entonces, algunas de las dificultades que se interponen en el camino de quien quiera ocuparse del psicoanálisis. Tal vez sea más que suficiente para comenzar. Si logran sobreponerse a la impresión que ellas les han causado, podremos continuar.